Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Carolina, bienvenidos a este miércoles de reseña del libro Claro Oscuro. Y el día de hoy les tenemos a un autor que ya se ha vuelto uno de mis favoritos, y en general la literatura de esta región, la literatura rusa. Estoy hablando de Vladimir Nabokov y vamos a reseñar brevemente el libro de El Ojo. Es un pequeño libro, pero he de decir que la literatura rusa se ha vuelto una de mis historias, de mis géneros de novelas favoritos. Y bueno, Vladimir Nabokov también. Este libro, pues quizá hay mucho que decir en cuanto a él, a la historia, y analizar y profundizar y todo eso, pero creo que lo que más valió la pena de haber leído este libro fue el prefacio, que el mismo Vladimir Nabokov nos da el enfoque bajo el cual debe leerse este libro, parte del pensamiento que él tiene, y pues es muy revelador. Creo que es, repito, la parte que a mí más me impactó y fue como que la más relevante de todo el libro. No quiere decir con eso que no vale la pena leerlo. Es una historia padre, rara, interesante, y que los va a mantener pues en el suspenso de qué está pasando aquí, de saber y de tratar de discernir cómo interpretarlo. Además de que, como ya sabemos, siempre la literatura rusa está cargada por un ambiente y un aire pues totalmente de todo el conflicto soviético que hubo en algún momento, y entonces hay refugiados y hay gente que está huyendo de un lugar a otro, y pues como que esa sensación de estar viendo historias de gente rota, de gente que ha vivido y que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, y que bueno, como todos los que vivimos la vida y la sufrimos o la vivimos, tenemos muchas traumas, muchas cosas que plasmar, y que se van desenvolviendo y desarrollando en las historias que se van plasmando en manos y en pluma de estos escritores, y esta pues no es la excepción. Son personajes complejos que tienen pues cosas muy particulares dentro de su actuar diario, dentro de sus relaciones, y es en general pues una historia de amor. Hay por supuesto cosas que están en el digamos en el medio, ¿no? Es decir, el adulterio, también todo este aspecto espiritista, toda esta situación de la vida después de la muerte, o qué sucede con aquellos que parecen que pareciera que no murieron, o que murieron y después regresaron. En fin, llega un punto donde tú te preguntas como lector, ¿qué estoy en realidad leyendo? ¿Una historia digamos convencional, o bien es una historia que está ocurriendo en la mente o en la imaginación del personaje o del narrador, o bien es pues como una dimensión adicional que se abre en algún momento y que entonces ahí sucede toda la historia? Pero en fin, lo que quiero en realidad platicarles más es de acuerdo al prefacio que Vladimir Nabokov nos platica a él, digamos que de forma personal e íntima. Este libro, les decía yo, que es Vladimir Nabokov, El Ojo, publicado por Anagrama en su colección de compactos. Es un libro pues realmente pequeño, que no pasa de las 110 páginas, y que se pueden leer en un ratito, en realidad, que quieran dedicarle a la lectura, y más en estos tiempos en los que pues estamos confinados y que podemos quizá dedicar más tiempo a la lectura del que normalmente tenemos tiempo, aunque he de decir que mi tiempo de lectura se ha visto gravemente reducido, puesto que como ya no viajo en metro, era mi tiempo de mayor lectura, y ahora pues lo he tenido que crear, me he tenido que obligar, y quizá a muchos de ustedes les esté pasando, o quizá ustedes eran de los que no leían porque aparentemente, entre comillas, no tenían tiempo, y entonces
pues bueno, ahora tienen esa ventaja de que al estar trabajando en casa y no tener que salir a hacer otras cosas, pues ese tiempo se puede aprovechar bien para la lectura. Bueno, ahora sí, voy al prefacio. En él, una cosa muy importante y muy interesante que me pareció es que el título de esta obra la saca Nabokov de un término ruso que, bueno, aquí así lo dice él, ¿no? Así se llama, Saglidatai. Así es el vocablo ruso, así con el acento en la penúltima sílaba, y es un antiguo término militar que significa espía u observador. Pero ninguno de estos significados en realidad realmente no define el término, que es mucho más amplio. Esta palabra rusa no es como que un solo término, sino que es como una idea. Y pues él mismo incluso dice, consideré también como emisario o gladiador, y sin embargo renuncié a todos esos significados y me contenté con mantener, pues, de alguna forma el significado fonético. Es decir, les repito cómo se dice, Saglatai, y su última sílaba, que es ai, y que es muy parecida fonéticamente a la palabra eye de ojo en inglés, y que al final decide adoptar este título, este significado para el título de esta novela. Y es que al leer la novela ustedes se van a poder dar cuenta por qué el significado o el porqué de este título, porque en realidad es lo que les decía yo hace rato, llega un momento en donde tú no sabes en qué tiempo, momento, en qué realidad está siendo narrada después de cierto punto de la novela, y entonces es como si el mismo narrador, junto con todos los lectores que estamos haciendo esta lectura, nos volvemos observadores de la vida de este personaje. Y entonces no solo se trata de ver, de observar o de seguir de cierta forma, sino que es necesario como que ir, ser más profundo en el término, y entonces es de aquí donde toma el título este libro, y eso me pareció, pues ahora sí que una cosa muy muy interesante dentro de el momento en que yo empecé a leer esto, y fue como en realidad me atrapó. Es decir, ya porque era una obra rusa y porque era una obra de Nabokov, pues decidí leerla, pero les confieso que lo tuve ahí como parado durante varias semanas y mejor elegía otro, y que eran los que iba reseñando aquí con ustedes. Y finalmente pues le llegó el tiempo y pues no me arrepentí. Y pues eso fue una de las principales razones en cuanto lo abrí, empezar a leer este prefacio, que fue que me atrapó. Otra de las cosas interesantes que nos menciona en este prefacio es que, nos hace un breve resumen y paso descriptivo por los personajes, y pues es algo que caracteriza a Nabokov sobre los personajes. Comúnmente así se les dice, expatriados rusos que escapan o que van a algún otro país de Europa, llámese Berlín, París o Londres, pero que en realidad puede ser quien sea. O sea, dice, realmente yo no es que esté interesado realmente en los problemas sociales, sino que me limito a escribir de lo que vivo, ¿no? Entonces, simplemente lo que les decía yo hace rato, pareciera que las novelas rusas siempre están pues como con esa queja, con ese discurso de queja hacia los sistemas
gobierno, hacia la situación del pueblo, hacia los diferentes ideales y cosas que me pareciera que son realmente un tema político y que son pues como un escape de la sociedad rusa de ese momento a través de estos escritores pues para encontrar voz. Y sin embargo él dice que no, o sea, realmente él a lo que se dedica es escribir y pues tiene que echar mano del material que tiene y que cotidianamente es testigo o que ve suceder incluso dentro de los noticieros o de los periódicos que están a la mano en su tiempo. Y pues no es que realmente él se proponga en realidad escribir pues algo de ese tinte, ¿no? De ese género, buscando darle voz a otros. Dicen, realmente no, yo escribo de lo que veo y de lo que sucede dentro de mi mundo. Y es chistoso porque incluso él mismo menciona, muchos quieren como que encontrarle y darle una interpretación súper profunda y súper de sentido y todo lo que yo quiero decir y todo lo que yo quiero comunicar. Incluso pues hemos sido testigos también que en el caso de otros escritores rusos pues muchas de sus obras han sido pues realmente censuradas o que no salieron a la luz hasta que ciertos dirigentes o líderes mundiales pues murieron precisamente por eso, porque era así lo veían, ¿no? Como una amenaza ante el régimen actual y como una incitación a rebeldía o lo tomaban de cierta forma. Y sin embargo, pues él dice no, incluso los psicólogos y mucha gente cree que pues estoy tratando de hablar de tal tema oculto y no sé qué. Dice, simplemente yo escribo de los personajes como me van llegando. Claro está que muchos de ellos pues sí, son mis favoritos porque es lo que me ha tocado ver, ¿no? O sea, gente que huye, inmigrantes o gente que está siendo discriminada en sus propios países y de los cuales tienen que salir para poder vivir y para tener la opción de una historia propia la cual vivir y pues esas historias son de las que yo hablo aquí. Realmente no hay mucho más que verle, mucho más de dónde sacarle, y pues realmente yo lo que esperaría es que aquel que me lea se acerque a mí con una pues mente, pues digamos que sin el antecedente, ¿no? De que pues soy estoy escribiendo sobre una época en particular y simplemente le dé la oportunidad a la historia de desarrollarse en su mente y en algún momento pues llegar a una conclusión propia. Mucho se ha dicho sobre esta obra, pues que realmente habla de un hombre que tiene pues sí, precisamente problemas al ser marginado, huye a otro país, se emplea, empieza a tener un empleo pues digamos que de esos que se consiguen, que solo son para inmigrantes, que nadie del propio país quiere hacer, y entonces empieza a tener una relación de adulterio y amaciato con una mujer, pero al final o en el inter se va descubriendo que es en realidad un homosexual que no ha realmente pensado en ello, que no ha salido del closet, además del tema espiritista, y que empieza como que este rollo un poco confuso. Entonces se le ha dado mucha, como les decía, mucha especulación acerca de realmente de qué habla este libro y por qué lo manifiesta así, y sin embargo pues es una mera historia que él quiso escribir de personas que quizá, como todos los escritores, en algún momento llegan a conocer, mezclan nombres, mezclan situaciones y dan vida a una historia diferente. Entonces, de todo el libro, pues está bien la historia, mucho de su estilo pues muy claro y muy descriptivo, y que nos va llevando muy bien por las escenas, que podemos estar literalmente trasladarnos ahí porque sabe comunicar
los escenarios y las emociones que van sintiendo estos personajes, y al mismo tiempo pues una lectura bastante fluida y de toda la historia pues que podemos comprender muy muy bien. Pero realmente lo valiosísimo de esto fue el prefacio. Es lo que más me gustó, impactó a mí, y que pues espero que también a ustedes les pueda interesar y gustar. Vladimir Nabokov, El Ojo, anagrama, colección compactos. Lo pueden encontrar en cualquier librería o de estas librerías que se los mandan por paquetería vía correo, y yo creo que les va a gustar. Esta es nuestra recomendación de esta tarde, y esperemos que le den una oportunidad y que se acerquen al libro. Si lo leen, ya saben, compártanos qué es lo que ustedes piensan o cualquier cosa que quieran compartirnos. Muchas gracias y hasta la próxima.